Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quien les habla es su profesora diferencial Lisette Guajardo. Este material corresponde a la semana número 21, que parte el 21 hasta el 25 de septiembre para la asignatura Lenguaje y Comunicación para tu curso séptimo año básico como retroalimentación formativa. El objetivo, niños, para esta semana es retroalimentar el segundo trabajo formativo en la asignatura de Lenguaje y Comunicación como apoyo PIE. Para esto tenemos que considerar algunas actividades que realizaremos. Primero que todo, trabajaremos solo con algunas preguntas del trabajo formativo que ustedes desarrollaron, enfocándonos en las dificultades y los errores. Luego revisaremos las respuestas correctas y completaremos un cuadro de metacognición. Luego revisaremos las respuestas correctas de todo el trabajo formativo para que usted pueda comparar sus respuestas correctas o incorrectas. Y finalmente leeremos los consejos que nos entrega la tía Francesca de manera semanal para la familia. Para esto tenemos que entender lo que es la metacognición. La metacognición es un proceso que se utiliza en la evaluación que nos permite reflexionar y evaluar el aprendizaje. Para esto nosotros nos podemos realizar algunas preguntas como ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Presenté algunas dificultades? ¿Este contenido o aprendizaje me servirá para algo? Ese tipo de preguntas nos permiten a nosotros realizar este proceso de metacognición y entender lo que estamos haciendo. De esta manera podemos aprender y el aprendizaje tiene mayor significancia en lo que estamos realizando. ¿Ya? Para esto vamos a leer cada texto y las preguntas que desarrollamos en el trabajo formativo y luego revisaremos sus respuestas. Responderemos y completaremos este recuadro de metacognición, es decir, usted como estudiante será el responsable de su propia evaluación. Irá revisando si está aprendiendo o no de manera reflexiva. Es por esto que las preguntas están escritas de esa manera. ¿Ya? Antes de responder las preguntas tenemos que recordar que el primer texto era Aracné y Atenea. Recordemos que Aracné era un personaje, una mujer que tenía mucha habilidad tejiendo. Tenía tanta habilidad que en su pueblo era muy reconocida y alabada por esta habilidad. Y ella se le subió esto a la cabeza, incluso llegó a desafiar a Atenea. ¿Quién era Atenea? Atenea era una diosa del Olimpo, bajó para darle una lección a esta mujer con respecto a sus habilidades. Finalmente le da una lección y eso sale al final del relato. Eso a modo de recordar el texto. La pregunta número 1 dice, según el texto, ¿cuáles eran las características que no corresponde a cómo era Aracné? Aquí la alternativa correcta era la alternativa C, hermosa y caprichosa. Quizás tú marcaste otra alternativa, pero en el cuadro de metacognición tú tienes que marcar en esta zona lo que tú marcaste. Ahora tú tienes que preguntarte a ti mismo, ¿logro identificar las características del personaje? Entiendo por qué la alternativa correcta es la C. Yo tengo que explicar según cómo yo entendí esta pregunta. Me refiero de forma personal. Recuerda que estamos haciendo metacognición de cada pregunta. ¿Ya? Aquí dice hermosa y caprichosa. Una pregunta que quizás no sale aquí, pero es importante, es entender estas características salen de forma explícita en el texto. Eso es muy importante. La segunda pregunta, ¿cuál es la mejor explicación para el conflicto presente en el texto? Aquí la alternativa correcta es la alternativa A. Aracné, con una actitud presumida y vanidosa, desafía a Atenea a una competencia para ser la mejor tejedora. ¿Qué alternativa marcaste tú? Tienes que completar en tu recuadro. Luego responder, ¿logro identificar el conflicto de un texto?
¿Puedo explicar con mis palabras el conflicto presente en este relato? Recuerda las características del conflicto y entre quiénes se desarrolla. Eso tú tienes que desarrollarlo en el recuadro de metacognición. En la tercera pregunta, ¿cuál es el propósito del relato? Todos los relatos tienen un propósito. Los poemas, los cuentos. Este en sí tiene un propósito en particular. ¿Cuál alternativa marcaste tú? Aquí la alternativa correcta era la C. Explicar cómo se crearon los arácnidos. Recordemos que este texto corresponde a un mito y los mitos tienen como propósito dar una explicación a un fenómeno sobrenatural o algún hecho u origen de algo, en este caso el origen de los arácnidos. ¿Según quién? Según los atenienses, ¿cierto? ¿Qué alternativa marcaste tú? Tienes que completar aquí. ¿Logro identificar el propósito del texto? Tú tienes que escribir con tus palabras. ¿Cuál es el propósito del mito? Lo acabamos de mencionar. ¿Puedo explicar con mis palabras lo que se quiere explicar? La idea es que tú redactes con tus palabras lo que se intentó explicar en este relato. Ahora tenemos otro texto, el texto de Hércules y el león. Aquí nos enfocamos en las características del héroe, ¿verdad? En este relato se puede ver como personaje principal el león y el héroe que vendría siendo Hércules. Este león estaba en una cueva, ¿cierto?, de Nemea y era hijo de dos monstruos. Generalmente él asustaba a la gente y todos tenían temor de él. Entonces, en uno de los trabajos que fue encomendado a Hércules fue enfrentarse a este león. Y él se enfrenta con una actitud valiente, con características propias del héroe, ¿cierto? Eso a modo de recuerdo de este texto, Hércules y el león. Ahora vamos a las preguntas. La pregunta dice, en la pregunta 4, ¿qué significa la palabra invulnerable en la frase el león tiene la piel invulnerable? Aquí la alternativa correcta, ¿cuál marcaste tú? La alternativa correcta en esta pregunta es la alternativa B, que es dura y no se puede penetrar. Ahora tú respondes en tu cuadro de metacognición. ¿Logro extraer el significado de la palabra leyendo el contexto del enunciado? ¿A qué nos referimos con contexto del enunciado? Cuando nosotros no tenemos diccionario, podemos utilizar una estrategia de entender la palabra según el contexto. ¿Cuál es el contexto? El león tiene la piel invulnerable. El león tiene la piel, nos está hablando de la piel invulnerable. Yo puedo entender de qué me está hablando sin saber el significado según el contexto. Y en este caso esa es la alternativa correcta. ¿Entiendo lo que quiere decir la palabra? Tú tienes que explicar con tus palabras si lo entiendes, según el contexto. Ahora la pregunta 5. Sin temor, a pecho descubierto y con la voluntad de vencer, el héroe parte hacia Nemea. Las frases leídas dan señal de que el personaje... Aquí, ¿cuál es la alternativa correcta? La alternativa correcta para esta pregunta es la C. Es vigoroso y su actitud es propia del héroe. Aquí algunos marcaron es valiente y también están en lo correcto. Otros marcaron que no tenía temor y se enfrenta al león. Y está bien, pero la alternativa que es más asertiva, es decir, que cumple con las características propias, es la C, porque vigoroso incluye que es valiente y que se enfrenta sin temor y su actitud es propia del héroe. Entonces esta alternativa es la más correcta, por eso es la alternativa correcta, ¿ya? Así que siempre cuando ustedes se enfrenten en este tipo de preguntas donde las alternativas se parecen, tienen que siempre marcar la alternativa que sea más completa, ¿ok? Ahora en la pregunta siguiente vamos y dice, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal es de lo que se trata, lo que quiere decir. Si tuviéramos que decir solamente la idea principal, nos resume y nos sintetiza todo lo que se expresa en el relato. En este caso, la alternativa es la C. La hazaña pelea entre Hércules y el león de Nemea.
Esa es la idea principal, incluso en el título se evidencia. Ahora, te pregunto a ti, ¿entiendo lo que es la idea principal? ¿Cómo logro identificarla? Tú tienes que responder de tu cuadro de metacognición. Y por último, te entrego las alternativas correctas para que puedas revisar de tu trabajo formativo. ¿Ya? Los consejos que nos entrega la tía Francesca para la familia. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tolerar la frustración? Dar el ejemplo de la actitud positiva de los padres a la hora de afrontar las situaciones adversas es el mejor ejemplo para los hijos, que aprendan a solventar sus problemas. Convertir la frustración en aprendizaje. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para nuestros hijos, ya que aprenden a afrontar los problemas por sí mismos cuando vuelven a presentarse. Enseñarle a ser perseverante. La perseverancia es esencial para superar situaciones adversas. Si el niño aprende que siendo constante puede solucionar muchos de sus problemas, sabrá controlar la frustración, entre otras ocasiones. ¿Ya? Niños, recuerden siempre que si tienen dudas o consultas, ustedes pueden hablarme a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, y este incluye también las evidencias de su trabajo. Además, nos encontramos todos los días viernes a la 1:05 hasta la 1:25. Son 20 minutos de encuentro pedagógico donde retroalimentamos las actividades. Ya niños, que tengan una excelente semana. Se despide su profesora Lisette Cuajar.